El eco de la campana de la Catedral de Toledo retumbó como un veredicto final. Y en ese instante, mi mano se deslizó de la suya, dejando un rastro de frío en el aire húmedo de la sacristía. No puedes huir de mí, Elena. La sangre nos une. Aunque la Iglesia lo niegue. Gritó Lucía, su voz quebrada por el sollozo que intentaba ahogar. Mientras yo retrocedía hacia la puerta entreabierta, el corazón latiéndome como un tambor de procesión en Semana Santa. Pero yo sabía que no era sangre lo que nos ataba, era un secreto que me había carcomido desde los 13 años. Un veneno disfrazado de santidad que ahora amenazaba con devorarnos a ambas. Toledo. Esa ciudad de piedra y sombras, donde las calles empedradas serpentean como venas antiguas bajo la alcázar. Siempre me ha parecido un laberinto de verdades ocultas. Nací en un orfanato de las afueras. Hija de nadie. Hasta que ella llegó, Madre Isabel, la santa viva de la diócesis. A los 8 años. Me adoptó con una sonrisa que iluminaba las vidrieras de la iglesia como si fuera un milagro concedido por la Virgen del Sagrario. La gente murmuraba sobre su piedad, curaba enfermos con oraciones. Organizaba procesiones que atraían a miles. Y su convento de las Carmelitas Descalzas era un faro de caridad en la Castilla manchega. Pero yo, Elena, su hija adoptiva, crecí en las entrañas de esa fachada, oliendo el incienso que enmascaraba el azufre. Desde niña, la adoraba. Me llevaba a misa en la primada, donde los obispos la llamaban la joya de Toledo. Me enseñaba a rezar el rosario mientras bordábamos manteles para el altar. Sus manos suaves guiando las mías. Dios te ha enviado a mí. Mi Elena. Me decía. Y yo creía cada palabra. Hasta aquella noche de tormenta cuando tenía 13 años. El relámpago iluminó su habitación en el convento. Y la encontré arrodillada no ante una cruz, sino ante un hombre. No era un sacerdote, era un benefactor. Un viudo rico de Madrid que financiaba sus obras. Pero no rezaban, sus cuerpos se entrelazaban en la penumbra. Un baile prohibido que la Iglesia condenaría como pecado mortal. Me quedé paralizada en la puerta. El trueno ahogando mi grito. Ella me vio. Y en lugar de vergüenza, sus ojos brillaron con furia. Vuelve a la cama. Niña. Esto es el precio de la santidad. Susurró. Como si yo fuera la intrusa en su teatro de virtudes. Aquella imagen me persiguió como un fantasma en las callejuelas de la judería. No se lo conté a nadie, ¿quién creería que la santa de Toledo, la que besaba llagas de leprosos, traicionaba sus votos en secreto? Creció en mí un silencio espeso, como la niebla que sube del Tajo en invierno. Me convertí en su sombra perfecta, estudié en el colegio de monjas. Canté en el coro de la catedral. Y a los 18. Me uní al convento como novicia. No por fe, sino por lealtad torcida. Pero en el fondo, algo se rompía. Mi primer amor fue una compañera de clase. Una chica de ojos almendrados llamada Marta, que me robó un beso en el jardín del Alcázar durante una excursión escolar. Fue un roce inocente. Pero me abrió los ojos a un mundo que la Iglesia etiquetaba de abominación. Me aterroricé. Me confesé hasta sangrar las rodillas. Pero el deseo no se iba, era como el Guadalquivir. Caudaloso e imparable. A los 22. Dejé el hábito. Necesito encontrar mi camino fuera de estas paredes. Le dije a Madre Isabel. Y ella asintió con esa sonrisa de mártir. Pero sus ojos me perforaron como dagas. Me mudé a un piso diminuto en el barrio de San Antón. Trabajando como restauradora de frescos en la catedral, irónico. No.
Limpiaba pecados pintados en las paredes mientras los míos se acumulaban en el alma. Fue allí donde conocí a Lucía. Ella era fotógrafa freelance. De esas que capturan la esencia de Toledo en blanco y negro, las sinagogas convertidas en iglesias. Los puentes medievales bajo la luna. Llegó un día de otoño. Con su cámara colgada al cuello y una bufanda roja que contrastaba con el gris de la piedra. Estoy documentando la Semana Santa para una revista. Dijo. Y yo. Subiendo a un andamio para retocar un ángel caído. Le sonreí por primera vez en años sin fingir. Nuestras conversaciones empezaron como chispas, ella hablaba de la belleza oculta en las grietas. Yo de los colores que el tiempo borraba. Una noche. Después de una procesión de la Virgen de la Soledad. Nos sentamos en una terraza de la plaza de Zocodover. Bebiendo vino de la tierra con el bullicio de los cofrades de fondo. Toledo es como un secreto mal guardado. Dijo ella. Rozando mi mano accidentalmente. Mi pulso se aceleró. Y por primera vez. No huí. Semanas después. En mi piso. Con el aroma a jazmín del patio filtrándose por la ventana. Nos besamos. Fue suave. Como el roce de las hojas de olivo en la sierra. Pero cargado de promesas. Lucía era fuego y ternura, morena. Con rizos rebeldes y una risa que llenaba las habitaciones vacías. Me hacía sentir vista. No como la hija de una santa. Sino como Elena. La mujer que amaba a otra mujer en una ciudad que aún susurraba sobre herejías. Pero el pasado no perdona. Madre Isabel me visitaba cada domingo. Trayendo dulces de mazapán y noticias del convento. La iglesia te echa de menos. Hija mía. Decía. Pero yo notaba cómo escudriñaba mi vida. Como si oliera el pecado en el aire. Lucía la conoció en una cena improvisada, yo cociné paella con azafrán. Y ellas charlaron de arte sacro. Lucía. Con su franqueza andaluza, había nacido en Sevilla pero se había mudado por amor a la historia. La halagó, madre. Usted es la luz de esta ciudad. Yo sonreí. Pero por dentro. El secreto me arañaba la garganta. ¿Cómo decirle a Lucía que la mujer que admiraba era una impostora? ¿Que su santidad se pagaba con noches de infidelidad y donaciones silenciadas? El primer conflicto estalló en Navidad. La catedral bullía de fieles. Y Madre Isabel presidía la misa del gallo. Lucía y yo nos escabullimos a la cripta para un momento robado. Pero al salir. La vi, mi madre adoptiva. De pie en las sombras. Con un sobre en la mano. Lo reconocí al instante el papel grueso de los cheques del benefactor. Sus ojos se clavaron en nosotras. En nuestras manos entrelazadas. Elena. ¿Qué es esto? Con una mujer. Dios te perdone. Sí seo. Pero su voz temblaba no de ira divina. Sino de cálculo. Me arrastró a una salita lateral. Lejos de los cánticos. Si esto sale a la luz. Arruinarás todo. La iglesia me necesita pura. ¿Y tú? Tú eres mi hija. ¿O has olvidado lo que vi en ti a los 13? Su amenaza fue un puñetazo, no solo el secreto de ella. Sino el mío. El de mis deseos prohibidos que ella había intuido desde niña. Lloré esa noche en brazos de Lucía. Contándole solo medias verdades, mi madre no aprueba nuestro amor. Ella me abrazó. Susurrando promesas de eternidad. Pero el germen de la duda ya estaba plantado. Toledo. Con sus murallas que encierran secretos desde la época de los reyes católicos. Parecía cerrarse sobre mí como una trampa. Los meses siguientes fueron un baile precario sobre el filo de una navaja.
Lucía y yo construimos nuestro mundo en las grietas de la ciudad, paseos por el río Tajo al amanecer. Cuando el agua reflejaba los torreones como espejismos, tardes en el Museo de Santa Cruz, donde ella fotografiaba retratos renacentistas y yo imaginaba que éramos dos damas de la corte, libres de juicios inquisitoriales. Su amor era un bálsamo para mis heridas, me hacía reír con anécdotas de sus viajes, había capturado flamencos en el delta del Ebro. Procesiones en Sevilla. Y en la cama. Sus caricias eran poesía. No lujuria, sino una conexión de almas que me hacía olvidar el peso de la cruz invisible que cargaba. Pero Madre Isabel no cejaba. Sus visitas se volvieron intrusiones, llegaba sin avisar. Con rosarios en la mano y ojos que registraban cada detalle, el libro de poesía lésbica de Safo en mi mesita. La foto nuestra en la pared. La santidad exige sacrificio. Elena. Recuérdalo. Me advertía. Y yo asentía, masticando el amargor de la obediencia. Un día. En la cocina. Mientras pelaba naranjas para un bizcocho. Soltó la bomba, he oído rumores en el convento. Sobre ti y esa fotógrafa. Si no lo detienes, tendré que intervenir por tu bien. Su tono era maternal. Pero yo vi el cálculo, no era mi alma lo que le preocupaba, sino su reputación. El benefactor, don Ramiro, había aumentado sus donaciones, la diócesis planeaba beatificarla en vida. Un escándalo familiar la hundiría. La confrontación con Lucía llegó como una tormenta de verano. Habíamos planeado un fin de semana en las cuevas de Écula, cerca de la sierra, para escapar del bullicio de las fiestas de Corpus Christi. Pero la víspera, Madre Isabel me citó en la catedral. Ven sola, hija. Es un asunto de fe. Obedecí. Como siempre. Y allí, en la capilla de los Reyes Nuevos, me esperaban ella y un sacerdote desconocido, padre de un benefactor. Elena. La Iglesia ofrece redención. Únete de nuevo al convento. Y todo este desvío se olvidará. El sacerdote habló de terapias de conversión, de curar mi aflicción. Y Madre Isabel asintió, con lágrimas fingidas. Es por amor, mi niña. Amor divino. Huí de allí con el alma en llamas. Pero el daño estaba hecho. Al llegar a casa, Lucía me esperaba con una botella de Ribera del Duero y velas encendidas. ¿Qué pasa? Amor. Pareces un fantasma. Rompí en sollozos. Y por fin. Le conté todo, el secreto de Madre Isabel. Las noches con don Ramiro. Las amenazas veladas. Omití los detalles más crudos, no quería manchar su imagen de ella. Pero Lucía palideció. ¿Tu madre? ¿La santa? Dios. Elena. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esto es monstruoso. Su ira era justa. Pero en sus ojos vi el primer atisbo de duda, ¿podía amar a la hija de una hipócrita? Esa noche. Nos amamos con urgencia. Como si el mundo se acabara. Pero al alba. Ella se levantó temprano y se fue a pensar. Dejando una nota, necesito tiempo. Te amo. Pero esto duele. El silencio que siguió fue ensordecedor. Toledo. Con su sinfonía de campanas y pasos apresurados. Se convirtió en un eco de mi soledad. Me refugié en el trabajo, restaurando un fresco de El Greco en el Hospital de Tavera, donde los santos miraban con ojos acusadores. Allí, en los pasillos de mármol,
Recordé mi infancia, como Madre Isabel me había salvado del orfanato. ¿Pero a qué precio? A los 13. Después de aquella noche. Me había castigado con ayunos y rezos extras. No por mi pecado de espiar, sino por ser testigo. El silencio es virtud. Elena. Hablar es traicionar a Dios. Me había moldeado a su imagen, devota en apariencia. Rota por dentro. Lucía regresó 3 días después. Con ojeras y una carpeta bajo el brazo. He investigado, dijo, extendiendo recortes de prensa amarillentos. Hablaban de don Ramiro, un empresario con acusaciones de evasión fiscal. Y rumores de favores eclesiásticos. Tu madre no es santa. Elena. Es una superviviente. Pero a costa de otros. Su voz temblaba de rabia y compasión. Nos abrazamos. Y juramos enfrentar juntas el secreto. Planeamos confrontarla, una carta anónima a la diócesis. No para destruirla, sino para liberarnos. Pero el destino. Caprichoso como un torero en la plaza de toros. Intervino. Una mañana de julio. El calor asfixiante de la meseta cubría Toledo como un sudario. Mi teléfono sonó mientras desayunábamos café con churros en la Plaza Mayor. Era el convento, Madre Isabel había sufrido un colapso. Ven rápido. Hija. Habla de ti. Corrimos al hospital de la Cruz Roja, donde las monjas velaban como cuervos. La encontré en una cama blanca, pálida como una hostia, con tubos serpenteando su brazo. Elena. Lucía. Murmuró al vernos. Y por un instante vi a la mujer real, no a la máscara. Perdóname. Todo fue por ti. Por salvarte. Sus palabras eran un enigma. Y en ese momento de debilidad, confesó fragmentos, el benefactor no era solo su amante, había sido su salvador años atrás. Cuando ella, joven novicia, había quedado embarazada de un sacerdote fugaz. El niño, mi hermano perdido, había sido dado en adopción. Y don Ramiro lo encubrió a cambio de su silencio eterno. El shock me dejó muda. Yo, hija adoptiva, ¿compartía sangre con un bastardo eclesiástico? Lucía apretó mi mano. Su presencia un ancla en la tormenta. Pero la confesión no fue redención, fue el comienzo de la traición. Esa noche, mientras velábamos, Madre Isabel susurró a Lucía en privado, protégela. Dile que yo era el monstruo. Pero tú puedes ser su salvación. Únete al convento como benefactora. Y yo te bendeciré. Vi el intercambio desde la puerta. El sobre que le deslizaba, cheques para nuestro futuro. Lucía lo rechazó. O eso creí. Pero la semilla de la duda se plantó en mí como hiedra venenosa. La recuperación de Madre Isabel fue un milagro fabricado por la prensa local, la Santa de Toledo vence a la muerte. Titulaban los diarios de Castilla-La Mancha. Con fotos suyas sonriente en el lecho. Rodeada de obispos. El convento bullía de visitas. Y yo, obligada por la culpa filial, regresé a su lado. Lucía me acompañaba. Pero notaba la tensión, sus ojos evitaban los míos en las procesiones. Y sus besos se volvían mecánicos. Como oraciones recitadas por costumbre. ¿Qué te dijo esa noche? Le pregunté una tarde en el mirador del valle, donde el paisaje de viñedo se extendía como un tapiz divino. Ella dudó. El viento agitando sus rizos. Nada importante. Solo delirios de una moribunda.
Pero su voz sonaba hueca. Y en mi pecho creció un nudo de desconfianza. El conflicto se agudizó con la llegada de don Ramiro. Él apareció en el convento como un rey mago tardío. Con maletines de donaciones y una sonrisa que olía a colonia cara. Para la causa de Isabel. Dijo. Pero sus ojos se posaron en mí con una familiaridad que me erizó la piel. En una cena privada, paella y vino de Airén en el claustro. Me tomó aparte. Tu madre me habló de ti. Elena. Eres parte de esto ahora. La Iglesia necesita herederos puros. Sus palabras eran un veneno dulce, ofrecía un puesto en la fundación benéfica. Un salario para redimir mi vida desviada. Rechacé. Pero el río. El amor de las mujeres es un capricho juvenil. Yo curé a tu madre de peores. Salí de allí temblando. Y al contárselo a Lucía, vi en su rostro no ira, sino una sombra de comprensión. ¿Curó? ¿Cómo en terapia? Preguntó. Y su tono me heló. ¿Sabía más de lo que decía? La primera grieta real en nuestro amor surgió en agosto. Durante las fiestas de la Virgen de las Nieves. Toledo se vestía de luces y cohetes. Y Lucía insistió en fotografiar la romería en el Valle del Jabalón. Fuimos juntas. Mano a mano entre la multitud devota. Pero en el pico del cerro. Donde las hogueras parpadeaban como estrellas caídas. Discutimos. No puedes seguir protegiendo a esa mujer. Elena. Es una mentirosa que te ha envenenado la vida. Sus palabras eran afiladas como un puñal toledano. Es mi madre. Me salvó. Aunque fuera con mentiras. Repliqué. Y las lágrimas brotaron. Ella se giró. Su cámara colgando inerte. Salvación a medias no es salvación. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? ¿Otro secreto que guardas? Corrió cuesta abajo, dejándome sola con el eco de los cánticos y el peso de mi silencio. Días después, el malentendido se profundizó. Encontré en su bolso un sobre idéntico al que madre Isabel le había dado, cheques firmados por don Ramiro. ¿Qué es esto? La confronté en nuestro piso. El corazón martilleándome como la fragua de un herrero medieval. Lucía palideció. Es una donación. Para mi exposición en Madrid. Tu madre me lo ofreció como ayuda familiar. Lo rechacé. Lo juro. Pero el sobre estaba abierto. Y dentro. Una nota, úsalo para alejarla de tentaciones. Por su bien. La duda me consumió, ¿era Lucía parte del complot? ¿Me amaba? ¿O era una infiltrada enviada para curarme? Esa noche. Dormimos espalda con espalda. El silencio más cruel que cualquier grito. La psicología de aquellos días era un torbellino, me veía a mí misma como la hija traicionada. Atrapada entre la lealtad filial y el amor prohibido. Soñaba con los 13 años. Con la silueta de madre Isabel en la tormenta. Y me despertaba sudando. Preguntándome si el lesbianismo era mi pecado o mi salvación. Lucía. Por su parte. Se hundía en el trabajo, sus fotos se volvieron oscuras. Capturando las catacumbas de San Ginés. Donde los esqueletos de monjas yacían en nichos. Estoy perdida. Elena. Me confesó una vez. Entre sollozos. Te amo. Pero este secreto nos está matando. ¿Y si tu madre tiene razón? ¿Y si Dios nos castiga? Sus palabras me partieron, la fuerte Lucía. La rebelde de rizos castaños. Dudando de nosotras por culpa de una hipócrita.
El punto de no retorno llegó en septiembre, con la noticia de la beatificación. El arzobispo anunció una ceremonia en la primada. Y Madre Isabel me pidió que leyera un salmo en el acto. Es tu deber, hija. Muestra al mundo que eres pura. Acepté. No por fe, sino por un masoquismo que me impulsaba a enfrentar el fuego. Lucía se opuso, es una farsa. Si vas, serás su marioneta para siempre. Discutimos hasta el amanecer. Y en un arrebato le grité, tal vez lo merezco. Soy la hija de una pecadora. ¿Y tú? Tú tomaste su dinero. Ella se quedó helada. Luego recogió su maleta. Si eso crees. No hay nada que salvar. La puerta se cerró con un clic que resonó como una excomunión. Sola en el piso, con el aroma a su perfume desvaneciéndose. Me hundí en la depresión. Paseaba por las murallas al anochecer, mirando el Tajo como si pudiera ahogar mis secretos en sus aguas. Toledo. Ciudad de tres culturas: cristiana, judía, musulmana. Me recordaba que la tolerancia era un mito, la Inquisición había quemado herejes en esas mismas plazas. ¿Era mi amor por Lucía una herejía moderna? Llamé a mi terapeuta, una mujer discreta de la Asociación LGTB en Madrid. Y en sesiones virtuales desentrañamos el nudo. El trauma de los 13 años no era solo el secreto de Madre Isabel, sino su manipulación posterior, convirtiéndome en guardiana de su mentira. Lucía no regresó, pero envió un paquete, sus fotos impresas de nosotras, enmarcadas en madera de olivo. Una nota: el amor verdadero no miente. Si me quieres, enfréntala. Yo esperaré. Lágrimas empañaron el cristal. Y en ese momento decidí, Alto Trao vendría en la beatificación. No como lectora de salmos, sino como verdugo de la farsa. La víspera de la ceremonia, Toledo se engalanó como para una boda real, guirnaldas de laurel en las fachadas, banderas vaticanas ondeando desde la puerta de bisagra, y el aroma a incienso y castañas asadas impregnando el aire. El convento era un hervidero de monjas y periodistas. Madre Isabel, radiante en su hábito blanco, me recibió en su celda como a una pródiga. Mañana serás mi luz, Elena. Lee el Salmo 51, Miserere mei. Deus. Sus ojos brillaban con triunfo. Pero yo vi el miedo subyacente, como una grieta en el mármol. Madre, hay algo que debo decirte. Empecé. Pero ella me interrumpió con un abrazo. Guarda tus confesiones para Dios. Mañana todo será perfecto. No dormí. En mi piso repasé la carta que había escrito, una denuncia anónima al arzobispo, detallando las infidelidades, los cheques, el hijo perdido. La había enviado por correo certificado, con copias a un periódico local. No era venganza, era liberación. Al alba, me vestí con un traje negro sencillo, no el vestido de ceremonia que ella había elegido. Y caminé hacia la catedral bajo una lluvia fina, como lágrimas del cielo. La plaza bullía, fieles con cirios, turistas con cámaras. Y en el centro, el trono dorado para la santa. Lucía estaba allí, en la periferia, con su cámara al hombro. Nuestras miradas se cruzaron, ella asintió. Un gesto de solidaridad frágil. La misa comenzó con pompa barroca, el órgano tronando, el incienso elevándose como almas al purgatorio. Me subí al púlpito.
El salmo en la mano temblorosa. Ten piedad de mí. Oh Dios. Por tu bondad. Recité. Pero mi voz se quebró en la mitad. El silencio de la nave fue ensordecedor. Busqué a Madre Isabel en su sitial, sus ojos suplicaban. Y entonces. Lo solté, pero la piedad no se compra con mentiras. Madre Isabel. La Santa de Toledo. Ha vendido su alma por oro y secretos. Yo lo sé desde los 13 años, las noches con don Ramiro. El hijo oculto. Las donaciones que silencian pecados. El jadeo colectivo fue como un viento huracanado, el arzobispo se levantó. Lívido. Caos. Gritos de blasfemia. Flashes de cámaras. Monjas desmayándose. Madre Isabel se irguió. Su rostro una máscara de ultraje. Mientes. Hija del demonio. Esto es envidia de una desviada. Pero el daño estaba hecho, periodistas corrieron hacia mí. Y en la confusión. Vi a don Ramiro escabullirse por una puerta lateral. Lucía me alcanzó en el presbiterio. Su mano en mi brazo. Lo hiciste. Dios. Elena. Lo hiciste. Pero su toque era ambiguo, orgullo o lástima. La diócesis actuó rápido, cancelaron la beatificación. Aislaron a Madre Isabel en el convento bajo investigación. A mí me excomulgaron de facto. Con un comunicado que me tildaba de influida por fuerzas oscuras. Toledo murmuraba, la hija lesbiana destruyó a la santa. Me convertí en paria, vecinos que antes me saludaban ahora cruzaban la calle. Y en el trabajo. El capataz me despidió con una excusa piadosa. Lucía me ofreció refugio en su piso. Pero la convivencia era tensa. Te admiro por tu valentía. Decía. Pero sus ojos evitaban los míos durante las noches. Descubrí por qué una semana después, revisando su correo, un error imperdonable. Encontré emails de don Ramiro. La he convencido de unirse a la fundación. Pagaré su silencio sobre nosotras. No era traición total, Lucía había intentado mediar. Ofreciendo su ayuda a cambio de que me dejaran en paz. Pero para mí. Era una grieta, me protegía. ¿O negociaba con el diablo por un futuro normal? El malentendido explotó en una cena en el restaurante El Trébol. Con vistas al Tajo iluminado. Tomaste su dinero. Eres como ella. Le grité. El vino derramándose como sangre no derramada. Lucía lloró, era por ti. Para que pudiéramos irnos a Sevilla. Empezar de cero. No quería herirte. Elena. Te amo más que a mi orgullo. Pero el daño era profundo, mi trauma me hacía ver traidores en todas partes. Sal de mi vida. Le dije. Y ella se fue. Dejando su cámara en la mesa como un corazón roto. Sola de nuevo. Me sumergí en la introspección. Caminaba por la sinagoga de Santa María la Blanca. Tocando las yeserías mudéjares. Preguntándome si la fe podía coexistir con el amor. Hablé con mi terapeuta, el secreto de tu madre te enseñó a desconfiar. Elena. Pero el amor de Lucía es real, el miedo es el verdadero enemigo. Escribí cartas que no envié. Explorando mi psique, el lesbianismo no era castigo. Sino afirmación, la santidad de Madre Isabel. Una ilusión que me había atado como cadenas. El clímax inesperado llegó en noviembre. Con el escándalo estallando en la prensa nacional. El periódico El País publicó la investigación, testimonios de exnovicias sobre abusos emocionales. Documentos de don Ramiro filtrados. Madre Isabel. Acorralada. Se derrumbó en una rueda de prensa, fui débil.
Pero lo hice por amor a mi hija. Me nombró públicamente. Revelando el lazo de sangre, el hijo perdido era mi medio hermano. Adoptado en secreto para protegerme. El mundo se volvió loco, la santa tenía un bastardo. Toledo se dividió, algunos la defendían como mártir. Otros la lapidaban en redes. Yo. En el ojo del huracán. Recibí amenazas anónimas, arrepiéntete. Sodomita. En medio del furor. Lucía reapareció. No con palabras, sino con acción, había renunciado a la donación. Donándola a una ONG LGTB en Madrid. Elegí nosotras. Elena. No el dinero. No el silencio. Su confesión fue cruda, temí perderte a la iglesia. Como ella. Pero el amor verdadero exige verdad. Nos abrazamos bajo la lluvia en el puente de San Martín. El Tajo rugiendo abajo como un testigo eterno. La reconciliación no fue un cuento de hadas, fue un pacto forjado en el fuego de Toledo. Lucía y yo nos mudamos a un apartamento modesto en el barrio del Trabajo. Lejos de las miradas acusadoras. Pero cerca del corazón de la ciudad que nos había marcado. Ella siguió fotografiando. Ahora con un enfoque en historias marginadas, mujeres queer en la España rural. Procesiones olvidadas de la diversidad. Yo. Desempleado pero liberado. Empecé a escribir un blog anónimo sobre traumas eclesiásticos. Canalizando mi rabia en palabras que sanaban. La santidad no es perfección. Sino honestidad. Firmaba. Y lectores de toda España respondían con sus propios secretos. Tejiendo una red de solidaridad. Madre Isabel. Despojada de su halo. Se retiró a un convento remoto en Ávila. Me escribió una carta final, perdóname. Elena. Te usé como escudo para mi vergüenza. Pero tu coraje me ha liberado. Reza por mí. No como santa. Sino como madre arrepentida. La leí en la catedral. Arrodillada ante el tabernáculo. Y por primera vez. Lloré no de dolor. Sino de cierre. No la perdoné del todo, las heridas de la manipulación son cicatrices profundas. Pero la compadecí, una mujer atrapada en una era de hipocresía eclesiástica. Donde las monjas eran ídolos intocables. Nuestro amor floreció en lo cotidiano, mañanas de café en el mercado de San Martín. Tardes explorando las cuevas de San Ginés. Donde susurrábamos promesas como antiguos eremitas. Lucía me enseñó a confiar, el amor no es una procesión solemne. Sino un baile improvisado. En Navidad. Volvimos a la misa del gallo. No como devotas. Sino como espectadoras. La catedral. Sin Madre Isabel. Parecía más humana. Con fieles comunes rezando por redención real. Nos tomamos de la mano en la penumbra. Y sentí que Dios, si existía, sonreía en silencio. El final no fue triunfal, fue humanamente imperfecto. En primavera. Lucía recibió una oferta en Barcelona, una galería quería su exposición sobre amores ocultos en ciudades santas. Ven conmigo. Me dijo. Y yo dudé, Toledo era mi raíz. Mis fantasmas. Pero el viaje a la costa catalana. Con el Mediterráneo besando las arenas. Me mostró horizontes nuevos. Vendimos el piso. Y en una ceremonia civil discreta, no boda. Sino compromiso. Con anillos de plata toledana. Juramos lealtad ante el mar. Por los secretos revelados y los amores que perduran. Brindamos con cava. Hoy. Un año después. Miro atrás sin rencor. La iglesia nunca me absolvió. Pero yo me absolví a mí misma.
Lucía y yo criamos plantas en nuestro balcón barcelonés. Soñamos con adoptar algún día. Y en las noches de insomnio. Le cuento de los 13 años. No como herida, sino como lección. Toledo queda como un capítulo cerrado, ciudad de piedra que guarda ecos de santas caídas y amores renacidos. Y en el fondo, sé que la verdadera santidad es esta: amar sin máscaras, perdonar sin olvidar, y caminar juntas hacia la luz incierta. La campana de una iglesia lejana suena. Y Lucía se acurruca contra mí. Somos nuestro propio milagro, murmura. Y yo, por fin, lo creo.